Jacqueline quiere que Miriam le venda por tercera vez la propiedad que adquirió hace 10 años. Miriam, por su parte, cree que esto es un abuso. ¿Qué pasó en esta historia? Es que yo en este momento no tengo como para decirle, ya señora Miriam, aquí tiene, pucha, yo le doy 6 millones más y firmé de nuevo, fui y firmé de nuevo. Pero ahora estamos en la misma de nuevo y tanta cosa. Yo dije, ¿de qué se trata esto? Muy buenas tardes, damos inicio a esta audiencia. Doña Jacqueline, doña Miriam y doña Pamela. Bienvenidas todas. Muchas gracias. ¿Cuál es su caso? Mire, en mi caso buenas tardes señora Carmen Gloria, vengo a demandar a la señora Miriam para que me venda la casa por tercera vez. Tercera vez. ¿No le bastó con una? ¿Por qué? ¿Cuál es la historia? Mire, la casa la compramos en el 2011. ¿Ya? Con mi esposo. En ese tiempo fuimos a una notaría. Porque lo que nos dijeron ahí que era, lo que firmamos era porque tenía deuda de 4 millones de pesos al serbio. Entonces la compramos con el valor fiscal. ¿No estaba terminada de pagar la casa? Claro. Entonces cuando firmamos, bueno, yo soy bien ignorante en el tema, pero cuando termináramos de pagar, la notaria dijo, aquí va un poder que su esposo puede ir, una vez que usted termine de pagar, puede ir y ponérsela a su nombre, sin tener la firma de la señora Miriam. Pasó el tiempo, esto fue el 2011. El 2012 empezamos a construir la casa porque la casa estaba destruida, completa. Por eso se la vendieron en el valor fiscal, seguro. Claro, estaba destruida completa. El 2013 terminamos de construir la casa y en verdad pasaron hartas situaciones entre medio. El 2013 a mi esposo se le murió toda su familia durante todo el año y él entró en una depresión muy grande. Estuvimos así como 5 años. Yo tengo un hijo con una discapacidad que también él empezó a empeorar. Por su enfermedad él empezó a empeorar. Habían tiempos buenos, tiempos malos, pero más tiempos buenos que malos. Y así nos fuimos. ¿Y mientras tanto vivían en la casa? Sí, pero y así fuimos pasando el tiempo. Y mi hijo empeoró y tomamos la decisión de irnos al sur. Pero teníamos que vender la casa para terminar lo que teníamos en el sur. Pero la verdad que yo tomé la decisión bien apresurada por el motivo de mi hijo, de llegar y irme. Y cuando quisimos vender, mi esposo fue al conservador y le dijeron que no se podía. Porque era una promesa de venta la que habíamos formado. Habíamos firmado, no una compraventa, sino que una promesa de compraventa. Claro, y que el poder que le habían dado no era para que él se la auto... Sí. Era como para trámites, como para pagar los dividendos, ese tipo de cosas. No servía para nada más. No... ¿Y ya habían pasado 4 o 5 años desde que habían firmado esa promesa? Claro, como 10 años ya. ¿Como 10 años? Sí. Esto fue entonces en 2021. Claro, esto fue como en el 2019. Ya. Ahí empezamos. 8 años habían pasado. Claro, y resulta que yo la señora Miriam yo no la conocía, pues yo la vi por un anuncio, llegamos a la señora Miriam por un anuncio en ese tiempo del rastro. Mi hija la encontró, una casa en tal, y la fuimos, y yo la vi una vez, que fue cuando firmamos en notaría y nada más. Entonces había que buscar a la señora Miriam. La buscamos, yo recuerdo que recordaba dónde ella vivía, en tal lugar fuimos, pero ella ya no vivía ahí. Tuve que contratar un abogado. El abogado también lo mismo, hay que buscar a la señora Miriam. A las finales no era fácil lo que estaban pasando a la señora Miriam hasta que la encontramos. Vivía en Valparaíso. El abogado me habló, ya la encontramos, hicimos todo en notaría nuevamente, pero esta era una compra-venta. Ya. Fuimos con mi esposo, él firmó todo el tema, el abogado no ingresó los papeles a bienes raíces para inscribirla, pero el abogado desapareció y me dejó con toda la documentación en bienes raíces. ¿Eso en qué año fue? ¿En qué año ingresó los papeles? En el 2022, me parece.
Ya. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no logró inscribir ahí también? Ingresó todos los documentos, pero se la rechazaron porque el abogado se equivocó en poner el número de la casa. La individualización del bien raíz. Claro, y hay que hacer una rectificación. Sí. Y no sabe dónde está el abogado. Claro, y hay que hacer una rectificación. Sí. Y no sabe dónde está el abogado. Y esto me ha traído hartos problemas porque, más que nada económico. Porque como le explicaba yo me fui al sur por la salud de mi hijo y allá la casa no estaba terminada, no teníamos luz eléctrica. O sea, o ubica al abogado para hacer la rectificación de la escritura que le faltaba un dato. O firma la señora o Miriam. firma doña Miriam de nuevo. Ese es su problema. Y por eso la trae acá. Sí. Señora Carmen Gloria, me vuelvo a encontrar con usted de nuevo porque yo estuve aquí para recuperar la misma casa que me la habían tomado. ¿Y cómo le fue esa vez? Me fue bien porque se fueron, Aquí fue. pero la desmantelaron. Oh. La dejaron, pero se llevaron casi todo. Sí. Y como yo la recuperé, estaba bien, estaba feliz, porque le iba a poder vender y todo eso. ¿Y la vendió cuando... a la señora? ¿O suponía que la había vendido? Claro, o sea, la quería vender yo, pero en un mejor precio, qué sé yo, pero como estaba desmantelada ya, tenía mucho problema en ese momento yo. Estaba de llegar a la casa de una hija y entonces me decidí venderla así rápido para salir de los problemas. Usted estaba convencida que la había vendido también. Claro. No sabía lo que dice la señora, que en realidad no fue una compraventa, sino que fue un contrato de promesa. Claro, eso no, para nada. No o sea, tuvo idea yo de dije, eso. incluso yo la vendí, yo dije, la vendí, ya no quería saber nada más. Porque Y cuando la llegan a buscar entonces, años después, cuando la llegaron a buscar años después para decirle no habíamos firmado un contrato de compraventa, hay que firmar un contrato. No, lo único me dijo que volviera a firmar porque no habían hecho no la habían inscrito en bien raíz, entonces si le podía firmar de nuevo para que la pudieran inscribir. ¿Y firmó de nuevo? Y firmé de nuevo, firmé de nuevo. Pero ahora estamos en la misma de nuevo y sabe que yo quería postular a subsidio de arriendo para adulto mayor. Tampoco pude hacerlo porque estoy encadenada a la casa todavía. Ese ha sido como... Disculpe, mi mamá en ese momento que hace esa venta, que por un estado en ese momento de vulnerabilidad de ella, que estaban pasando por un momento muy malo, y porque la casa la destruyeron, decide venderla en menos del avalúo fiscal que era ese entonces. Porque No, señorita. Si no es mal, yo lo recuerdo, eran 3 millones y algo el avalúo fiscal. El avalúo, yo tenía, señorita, todos esos papeles. El avalúo fiscal estaba en 2 millones y algo. Bueno, no lo recuerdo muy bien, pero mi mamá comete el error de venderla en eso, lo que fuera, porque tampoco nos podíamos acercar al lugar, porque este lugar, los vecinos estaban como eran vecinos de la gente que había salido de ahí. No nos querían ver a nosotros. Sí. No, con suerte, O sea, los vecinos apoyaban a los que se habían sumado a la casa. Entonces, claro, y era delicado el tema, entonces ni siquiera nos podíamos acercar. ¿Y qué piensan de la solicitud de la señora que ahora necesita que firmen por tercera vez un contrato de compraventa? Es que ya por tercera vez ya... Es que lo encontrábamos muy irregular, todo. Entonces por eso no habíamos conversado con ella en esta tercera vez. Tercera vez. Porque, bueno, justo nos comenzó a hablar cuando mi mamá estuvo hospitalizada hace poco. Yo trabajando, ¿qué pasa aquí? No, como que no nos desentendimos un poco del tema porque estábamos en otras cosas. Yo no tenía a quién preguntarle legalmente si esto realmente correspondía, qué nos estábamos metiendo, que querían meter a mi mamá, no entendíamos nada. Y en eso que mi mamá sale del hospital y pasa una semana, nos llaman de acá, más o menos. Entonces, si bien mi mamá y yo entendemos que en ese entonces se hizo este negocio, digamos, se vendió en lo que se pudo. Creo que nos dijeron que, claro, que como tenía una deuda en Serviu todavía, hasta que esa deuda no se cumpliera, que lo iba a hacer ella podía recién hacer el traspaso. Y esto es algo que ellos no hicieron, nunca. ¿Cuánto era la deuda que tenía la casa en ese minuto? Como 4 millones, pues. ¿Cuánto? 4 millones de pesos. 3 millones y algo tenía. ¿Cuánto? Como 3 millones y algo.
Porque ahí A la ver, gente tenemos que... ciertas cosas, hay que anotar los datos Ya. para que los visibilicemos y los tomemos en consideración para tomar una buena decisión, ¿ya? Porque voy a tratar de buscar la decisión más ecuánime para ambas partes. O sea, que le beneficie a ambas partes y no perjudique a ninguna. Datos importantes. Ustedes firmaron una promesa en el año 2011. La promesa de compra-venta, tal como el nombre lo dice, es yo me comprometo a comprar, yo me comprometo a vender en el futuro, cuando se cumpla un plazo o una condición. Seguramente, aunque ninguna de las partes trae el documento, esta promesa de haber dicho que se comprometía a comprar o a vender una vez que se haya pagado la casa. Pero esta promesa no transfiere el dominio, no hace que la casa salga del patrimonio de doña Miriam e ingrese al patrimonio de doña Jacqueline. No ocurre eso. Por eso es que esta promesa no estaba en el conservador de bienes raíces. Eso es lo que la señora llama la primera vez que compró. Pero esa primera vez no compró, solo se comprometió a comprar. Y es lo que uno no sabe, porque uno Claro, por no eso que lo estoy entiende, explicando, por eso que lo quiero entonces, explicar en detalle, ¿ya? Entonces eso no transfiere el dominio ni es una compraventa, solo un compromiso de comprar y de vender en el futuro. Después, bueno, importante en este punto, el precio. Pues la ley habla que la promesa de compraventa debe estar tan detallada que solo le falte la tradición para que sea un contrato de compraventa. O sea, debe contener todos los detalles de un contrato de compraventa de un bien raíz. Que eso significa el precio, la forma de pago y la individualización del bien, cuándo se va a llevar a cabo, cómo se va a llevar a cabo, todo debe estar ahí. El conflicto acá, por lo que estoy leyendo, está radicado en este tema no menor, que es el precio. El precio pagado fueron 2 millones. En el 2011. Estamos hablando del 2011. El avalúo fiscal, quedó escrito raro, según la señora eran cerca de 4, según usted eran 2 cerca de millones y 3, algo. 2 millones y fracción. Sí. Dejémosla en 3. no. Y entonces es correcto que lo pagado es inferior al avalúo fiscal. Pero hay un tema no menor que no están considerando. Había una deuda, según ambas partes, de cerca de 4 millones. Entonces, la parte que compra pagó en estricto rigor estos 2 más estos 4, porque pagó la deuda, según lo que ustedes me indicaron. Entonces, el precio total que se pagó fueron 6 millones, 6 millones de pesos. no 2. Y más la construcción Porque si la de señora casa. no hubiera pagado estos 4, la casa se hubiera rematado, se la hubieran quitado, etc. La casa hoy pertenece a su patrimonio porque solo fue una promesa y la señora terminó de pagarla. ¿Se entiende? ¿Me estoy explicando bien? Sí, sí. Ya, entonces el precio final pagado son estos 6 millones, no 2 millones. ¿Ya? Ya. Vamos. Segundo caso. O segunda compraventa, como dice doña Jacqueline. Se pone en contacto con usted, la busca, porque se dan cuenta que nunca habían firmado una compraventa, sino solo una promesa. Y hay un abogado que redacta una escritura de compra-venta. La voy a ir a buscar. Acá está. La escritura de compraventa. Esa escritura de compraventa fue redactada por un abogado. Se siguieron todas las cosas legales, todas las individualizaciones. Es del año 2023. Esta escritura de compraventa comete un error en uno de los requisitos para que sea válido. Y ese error que comete la escritura es la individualización. Individualización. ¿Qué es esto?
cuando yo realizo una escritura de compraventa de un bien raíz, debo individualizarlo. ¿Qué es individualizarlo? No solamente poner el domicilio, también son los deslindes. Debo decir, al norte limita con, al este, al sur, al oeste, para decirle al conservador cuál es específicamente la propiedad que yo estoy comprando. Incluso cuando se trata de predios rústicos, debo adjuntar un plano del lugar. Y en esto cometieron un error menor, pero un error que significó el rechazo de la inscripción. El conservador de bienes raíces pone un timbre atravesado en la escritura donde dice que esta escritura no se puede inscribir porque contiene un error. Todas las escrituras de compraventa de bienes raíces tienen una cláusula donde uno, como abogado, debe prever que esto es posible que ocurra, no solo en la individualización, puede ocurrir en el nombre, en el RUT, puede haber una falta de ortografía importante que el conservador va a rechazar. Entonces, como uno prevé que es posible, porque errar humano es, todas las escrituras contienen esta cláusula. En este caso está en la cláusula 10ª, que dice, las partes otorgan mandato especial a don, XX, no lo voy a nombrar, para que proceda a subinscribir. El primer mandato es para que el señor vaya con la escritura al conservador de bienes raíces a inscribir, para que vaya a suscribir. Para otorgar todas las escrituras públicas rectificatorias, aclaratorias o complementarias a la escritura original. Aquí, si tuviéramos certeza de cómo ubicar o pudiéramos ubicar a este señor, a don Luis Ricardo, no voy a decir su apellido, que fue el abogado que hizo el trámite, este abogado podría, sin necesidad de ustedes, hacer esta corrección. Y esta misma escritura terminaría inscribiéndose en el conservador de bienes raíces. ¿Se entiende? Ya. ¿Por qué no se ha podido hacer esto? Porque la señora no tiene idea dónde está el abogado y no tiene cómo ubicarlo. Lo hemos ubicado por teléfono, le hemos buscado dirección. Mi amiga, la niña que anda conmigo, ella tomó mi caso, ella es como corredora, pero ella a mí no me ha cobrado ni un peso porque me tomó cariño. Y bueno, la y ahí ubicaba pasamos a la tercera opción. La tercera opción, ya que esto no lo podemos hacer, no podemos ubicar al abogado. Quiero que me entienda bien este punto. El abogado, si estuviera ubicable, ni siquiera necesita hablar con usted, porque usted ya le otorgó ese mandato y ese poder. Ni siquiera con ella, porque él tiene la facultad necesaria ante la ley para rectificar esta escritura. Pero el abogado está inubicable. Los mandatos que se otorgan para este tipo son absolutamente específicos, porque así ordena la ley que sea. En el Código de Procedimiento Civil tiene una norma especial, si no me equivoco es el artículo 7º del Código, que dice que se necesita un mandato especial para poder transferir un inmueble. Y ese mandato especial es muy personalísimo, es solo a él. No sirve otro abogado, no puede ir otro abogado, salvo que este abogado le dé mandato a un nuevo abogado, cosa que si no lo ubicamos a él, menos vamos a ubicar un mandato. Entonces, ¿cuál es la solución alternativa? Nueva compraventa. Un nuevo contrato de compraventa. Entonces, ¿cuál es la solución alternativa? Nueva compraventa. Un nuevo contrato de compraventa. Nuevo contrato de compraventa entre las mismas partes, por la misma propiedad, y por lo que estoy viendo acá, el problema es el precio. Es que, mire, yo cuando firmamos el segundo, ella me explicó que ella estaba viviendo con su hija, pues yo igual la sé, es una señora adulta mayor, igual tengo a mis papás, tengo problemas con mi hijo, entonces me puse en el lugar de ella. Yo en ese tiempo yo tenía la casa, tenía un comprador. Yo le dije a la señora Miriam, yo vendo la casa y yo la voy a ayudarla. No le dije una cantidad ni nada, porque yo ya pagué por la casa, ¿me entiende? No puedo estar pagando 2 veces por una propiedad. Vuelvo acá. Usted pagó por la casa 6 millones. Al servicio. Al En servicio. total, perdón. 6 millones en total. Sí. 2011.
Pero el contrato de compraventa lo está revisando 2025, 2023. Sí. Y en ese minuto ustedes entendieron, o el abogado les explicó, Sí. que el precio es un punto importante. ¿Por qué? Porque hemos hablado algunas veces de este vicio de la voluntad, que es importante explicarlo para que entienda por qué el precio es importante. Los vicios de la voluntad son aquellos vicios que pueden anular el contrato de compraventa. Los típicos son el error. Yo creo que estoy comprando una casa y en realidad me estaban vendiendo un auto. La fuerza. Me están obligando a firmar con una pistola en la cabeza. El dolo. Yo intencionalmente engaño a una persona para hacerla que ejecute un acto jurídico. Cualquiera de estos, si yo lo pruebo ante un tribunal, ante la ley, no basta que yo lo alegue, lo debo probar, anula el contrato. Y parte de la doctrina, que es una parte bien importante, agrega la lesión enorme. Esto. ¿Qué es la lesión enorme? Que tiene tal valor que puede llegar a anular un contrato. Importante para usted. La lesión enorme se da cuando al transferir, al comprar un bien raíz, lo hago por menos de la mitad o por más del doble de lo que vale. Como el contrato se está ejecutando hoy, la tasación fiscal de este inmueble hoy son 12 millones. Si yo compro en menos de la mitad, o sea, menor a 6 millones, o mayor a 24, y eso que estamos hablando del fiscal, porque si hablamos del comercial, aumentan las sumas. El contrato es anulable. Por eso que el abogado que hizo esta segunda contrato de compraventa realizó el contrato por los 12 millones. Porque hay discusión, doctrinaria también, si esto se produce con el avalúo fiscal o con el avalúo comercial. Como la casa, ambos reconocen que estaba en una situación deplorable, destruida, nos vamos a guiar por el fiscal, porque el precio más bajo que tiene una propiedad es el precio fiscal. El precio más alto que tiene una propiedad es el avalúo comercial. Si una casa se encuentra destruida, lo que vale más bien es la tasación fiscal porque es el terreno, que era lo que ustedes concuerdan. Entonces acá, lo lógico sería que el valor estuviera entre los 6, mayor a 6 y menor a 24. ¿Qué piensa? Principalmente, la que tiene que decir algo acá es doña Jacqueline, porque está claro que doña Miriam y su hija lo que quieren es exactamente eso, que se les dé un valor más razonable y no tan bajo como el primero que pagaron. Y para usted es esencial porque impide con eso que le anulen el contrato y ejecute el contrato bajo los requisitos legales. Sí, pero lo que pasa es de que yo les pagué la casa a ellos ya, pues imagínense, el arreglo de la casa. Aquí no hubo mala intención ni de una parte ni de la otra. Sí. Aquí lo que hubo es negligencia de ambas partes por desconocimiento, porque usted por lo que lo quiera llamar. Cuando usted me habla de arreglos, estaríamos hablando del avalúo comercial. Y yo no estoy tocando el avalúo comercial, estoy tocando el avalúo fiscal solamente. Es que yo en este momento no tengo como para decirle, ya señora Miriam, aquí tiene, pucha, yo le doy 6 millones más y no pero tengo... Pero usted dijo, yo entré en este tema porque usted misma dijo, si yo vendo la casa, a mí me gustaría... ayudarla. Ya, entonces esa ayuda... No, pero es que yo lo que le estoy diciendo es ahora. Ahora yo no tengo los medios como para decirle, señora Miriam, firme maquita y tiene 2 millones de pesos más. No claro, en el tengo. caso que lleguemos a un acuerdo, ¿cómo sería efectivo eso que mi mamá realmente recibiera una compensación por...? Hay miles de formas, desde firmar un pagaré hasta firmar un contrato diciendo que hay una suma pendiente. Hay varias formas. El problema es la disposición, si quiere o no quiere hacer. ¿Qué pasa nuestra psicóloga Pamela Lagos?
Pamela, me quedo con la sensación que lo acabo de decir, que aquí no hubo mala fe de ninguna de las partes, hubo un desconocimiento y una mala asesoría y mala ejecución de lo que ellos querían hacer, pero en ambas partes estaba la disposición de vender, de comprar, pensando que estaba vendiendo a un precio razonable, pensando que estaba comprando a un precio justo. Sin embargo, las condiciones cambian hoy, dado el tiempo que pasó para poder ser válida ante la ley. Ambas partes van a tener que ceder un poquito. Y hay que entender que eso también es lo que genera cierta desconfianza a la señora Miriam, ¿sí? La señora Miriam va, vende esta casa, se olvida y aparecen muchísimos años después pidiéndole una siguiente firma. Ella refiere que no les pide nada en esa vez, que de hecho me cuenta que le pagaron algo como para volverse a Valparaíso. Claro. ¿Qué pasó ahí? Sí. No, es que ella, la señora, ya que le dijo, no, ahí mi marido le pasa algo, qué sé yo. Y él me pasó 20.000 pesos. Pero él, la actitud de él fue que firmé yo y, ya, listo, vamos. Así como que ya, está listo esto, nos vamos y no tengo más. No fue así, señora Miriam, los 20.000 pesos se los pasé yo. Le dije, señora Miriam, aquí tiene, no tengo, en este momento le dije yo, no tengo más. No, pero me yo lo pasó apenas, su esposo. No, yo se los pasé, le dije yo, mire, por último, para que tenga para el colectivo, señora Miriam. Yo se los Pero mi pasé. mamá se refiere a que la actitud de su esposo fue como que ya o sea, primero llamaron, insistieron, convencieron a mi mamá. Mi mamá fue de buena forma y su esposo fue como que mi mamá firmó y él así como que ya, chao, nos vamos. Pero si salimos con ella de la notaría hacia afuera, nos fuimos caminando por la calle con ella, conversando. Y yo le dije a ella, confía en mí, yo vendo la casa, yo le voy a ayudarla. Confía en mí, señora Miriam. Me dijo ella, ya, me dijo, voy a confiar en usted. Y ahí le pasé yo 20.000 pesos, le dije, mire, señora Miriam, en este momento no tengo más, le dije yo, pero aquí tiene 20.000 pesos por último para los gastos de colectivo. Y ella incluso me dijo, ¿y usted se va en Pullman? No, señora Miriam, yo ando en vehículo. Ah, me dijo ella, ¿anda en vehículo? Entonces, no sé, pensarán que porque tiene un autito... No, nada que ver. No, de hecho, mi mamá fue sin ninguna intención de... No, sí, yo hablé con su mamá por teléfono. Estábamos súper conscientes de que eso ya lo habíamos trato. hecho y no yo... era correcto tratar de sacar provecho de la situación. Siempre tuvimos esa convicción. Sí, o sea, pero ya una tercera vez nos pareció No, tan yo cuando extraño, hablé con su mamá, ya hablé con, no sé si era con usted o con otra hija. Yo hablé con las dos por teléfono y yo les dije, porque me dijeron lo mismo. Mi mamá, debido a esto, no ha podido postular a subsidio de arriendo. Ahora, doña Jacqueline, usted entiende que hasta donde han relatado, doña Miriam no tiene una amistad de larga data con usted, no fueron personas cercanas pues y por lo tanto es absolutamente prudente desconfiar. Sí, pues. Es lo que deben hacer. Sí, pues. O sea, es lo que yo recomiendo. Es que lo mismo que lo que yo recomiendo acá. Si hubieran desconfiado, por ejemplo, de la primera asesoría que tuvieron, seguramente no estarían en este problema. Sí. Los asuntos legales son bastante rígidos. Entonces, no den por sentado nada. Es normal que no se entienda. Es normal que no comprendan las repercusiones o consecuencias que tiene. Hay que preguntar, hay que preguntar, hay que preguntar. Y por eso que nosotros acá, yo voy, me paro y explico, porque son asuntos que no son fáciles de entender, no son digeribles tan fácilmente. Y, sin embargo, las consecuencias, muchas de ellas, son irreversibles. Entonces, a este problema llegaron las dos, no por mala fe, no con el ánimo de engañar a la otra. Aquí no hubo el dolo que puse ahí. No. Fue desconocimiento, fue mala asesoría. Punto. Entonces, la señora la hacen firmar una vez, la hacen firmar una segunda vez. Ay, hay que firmar por tercera vez. Está bien que tenga dudas. Claro. Está bien que me parece muy raro, muy extraño. Está bien que pregunte. O sea, yo dije, ¿qué cosa? Claro, o sea, ahora hay tanta estafa y tanta cosa. Yo dije, Además, ¿de qué se trata? Es que yo la entiendo a la señora. Yo en eso yo no la estoy criticando. Decir, no, lo vi, no me firmó. Porque yo igual tenía Listo con eso. Entonces, le entiende la postura de ella. Ya, la otra postura que a mí me parece importante. Yo entiendo perfecto que en el año 2011 la casa estaba absolutamente destruida, como dice la señora, y ella por lo mismo dijo, no la voy a poder vender en el precio que lo hubiera vendido si busco una casa similar en estas condiciones. Era más bien un cacho del que había que deshacerse rápido y ojalá obtener algo de luquita. Como debía, además,
cerca de 4 millones, dijo 2 millones. El avalúo fiscal del 2011 seguramente era menor al de 2012, como dijeron ustedes. Entonces, en ese minuto, lo que se pagó Estaba bien, estaba en lo correcto. Pero como sin responsabilidad de ninguna de las dos, el contrato lo tenemos que rehacer hoy, no podemos presentar una escritura al conservador por menos de 12 millones porque lo van a rechazar. Por menos de, claro, de 12 millones. Entonces, lo correcto acá es que, ok, firmemos un contrato a lo mejor por un valor mayor, pero también amerita toda la paciencia que le estamos pidiendo y la reacción de la señora, que ha sido bastante positiva, en entregar ese, como dice usted, ayuda, que yo creo que no es ayuda, sino que es una compensación. Sí. Sí, Sí, yo igual le dije lo mismo cuando la vi en Valparaíso. claro, pero yo le firmé y me dijo ya, y de ahí no supe más de ella hasta que Hablábamos me por llamó ahora. WhatsApp, señora Miriam. Acuérdese No que supe más de sí. ella. Yo tengo el WhatsApp acá. Hablamos como 3 veces, incluso le dije, señora Miriam, todavía no puedo vender la casa. Pero claro, ahora... No, señora sí. Miriam, fue hace tiempo. Yo la volví a contactarla ahora. Incluso usted un día también me habló y me dijo... Doña Jacqueline, Sí. ¿usted se da cuenta del riesgo que corre? Sí. Porque si doña Miriam no tuviera la buena fe y disposición que tiene, Sí, y ese es mi miedo. ella es por eso vine hoy aquí. la dueña de la casa. Es que Ella por eso, podría vender la casa. es lo que por quisiera. eso vine yo acá, po, Disculpe. porque eso es es, como le dijera, es el único patrimonio que yo tengo para mi hijo. Yo con eso yo vendo y yo arreglo todo. Yo, mire, ahora estoy a cargo de 3 nietos. Más mi hijo. A mi hijo tengo que comprarle medicamentos, leche. No tenemos luz eléctrica. Todos me dicen, compra paneles. ¿Y la plata? Si tengo que gastar todos los días 10.000 pesos en benzina para poder tener electricidad, tengo que tener a mi hijo, la cita lo vio, con su teléfono cargado, porque él ve todo el día mono. ¿Sabe que nos Y llegó esa es en la un única momento- solución que yo tenía de vender mi casa. Yo, pucha, yo a lo mejor yo pequé de, no sé, de inocente, no sé, pero de llegar e irme al sur y me han dicho, devuélvete a tu casa. Es que no me voy a devolver a Santiago. Para No que me se voy a entienda devolver. bien, Pamela, tú viste al niño. No estamos hablando que el niño vea dibujos animados porque tiene una obsesión con él. Estamos hablando de una persona con dificultades serias y que es una forma de calmarlo. Sí, tremendamente dependiente, que requiere muchos cuidados. Nosotros pudimos conocer a la familia, entender la situación en la que están. Y lamentablemente, Carmen Gloria, cuando uno está sobrepasado, cuando uno está en una situación tremendamente angustiante, cuesta mucho ver más allá Sí. y ver al otro. De hecho, en algún momento yo le pregunto a Jacqueline y a su marido también, ¿por qué tantos años? ¿Por qué no hicieron esto antes? ¿Por qué no inscribieron? Porque en el fondo probablemente se hubieran ido a inscribir esto, se habrían dado cuenta hace muchos antes. años atrás. Y ellos me decían que llevan muchos años sobrepasados. Y el marido le decía que estaba todo bien, que no había nada que hacer acá. Y eso hace que de alguna manera esta intensidad emocional que está viviendo en su vida Jacqueline le esté costando ver la realidad que está teniendo la señora Miriam, que es desde... Muy una- valiosa. Sí. Exacto. Muy valiosa. Ella podría estar acá diciendo, la casa es mía. Sí. No, si yo de eso estoy clara, si yo en ningún momento yo vengo a pelear con ella, ella puede decir, yo la hablaba. Ya, porque hoy para mí es importante que entiendan el punto de vista de la otra. Porque acá hay que llegar a un acuerdo por esta llamada compensación. Y ese acuerdo debe ser lo suficiente para dejarlas tranquilas, pero ponderando también la situación de doña Jacqueline. Y por lo Lo mismo... suficientemente prudente y lo suficientemente compensatoria. ¿Se entiende? Sí, Ya. sí. ¿Ustedes habían pensado en alguna suma? Mire, cuando ella, la segunda vez que yo le firmé, ella me dijo, sí, por favor, fírmeme porque tengo el comprador listo, está listo para venderle. Ahí podría yo haberle dicho, bueno, deme un par de millones, porque tenía el comprador listo. Pero resulta que las cosas cambiaron ahora. Ahora me manda un WhatsApp supuestamente de la abogada, la secretaria de la abogada nueva que tiene, diciendo que la casa se va a ir a remate porque tienen deuda tiene de una luz, deuda de de luz, agua, señorita.
Entonces me cambia todo el asunto. Sí, respecto a eso, nuestra abogada tramitadora investigó y no es que tenga una simple deuda de luz y agua, es que en el minuto, al año 2011, cuando ustedes firmaron la promesa de compraventa, la casa tenía unas multas muy abultadas por estar haciendo mal uso del sistema eléctrico. En vulgo conocimiento estaban colgados. Sí, porque la casa estaba tomada. Por lo que sea, pero la casa es responsabilidad del dueño. Claro. La casa era suya y la casa en ese minuto tenía unas multas bastante elevadas. Eso es lo que está pasando. Tampoco van a llegar a quitarle la casa, ni mucho menos, sino que lo que van a hacer es ejecutar esas multas. Ya. Y, entonces, ¿por qué monto estaría dispuesta usted a decir, con esto yo quedo compensada, firmo de nuevo y se acabó este drama? Que me hago unos 5 millones. Pero eso es casi el valor de la casa, pues. Yo estoy vendiendo la casa en 25 millones. Claro. 25. Y yo tengo que sacar lo que gasté en la casa, lo que pagué anteriormente. Bueno, unos 2, que sea, pero algo que me compense para que me... 2 me parece prudente. Sí. Tomando en cuenta que también es como lo único que le queda a mi mamá en concepto de vivienda. Porque no... 2 le parece a usted? Sí, es razonable. Yo pensaba, con la vez anterior, esa cantidad. Ya. ¿Cómo se soluciona esto? Vamos a hacer un nuevo contrato de compra-venta diciendo que el precio son 14 millones, 12 ya se pagaron durante estos años y queda un saldo de 2 millones de pesos que se pagará y le ponemos un plazo. En tal plazo. Y así la señora tiene un título para cobrar esa deuda. O sea, si usted no le paga los 2 millones, la señora hizo un cobro ejecutivo y se los cobra igual. Sí. ¿Estamos claros? Sí. Ya. Pamela. Yo solo valorar que hayan pedido ayuda. Creo que si lo hubieran hecho antes esto habría solucionado. Y hay un detalle, Carmen, que a lo mejor es anexo a este caso, pero creo que yo no puedo dejarlo pasar. La señora Jacqueline cuenta que su marido no hizo los trámites porque cayó en una depresión profunda por el fallecimiento de su familia. Él estuvo 5 años sin tratamiento. No se levantaba, perdieron su negocio, perdieron su auto, perdieron todo lo que tenían porque Jacqueline no podía sustentar a la familia sola. Probablemente, si él hubiera recibido el tratamiento que requería, si tuviéramos menos prejuicios respecto a la salud mental y nos hiciéramos más cargo, él habría estado activo y funcional mucho antes y se habrían ahorrado todos estos problemas. Para pensar, para analizar, para conversar en familia. Sí. Muchas gracias, Pamela. Ya, doña Miriam, por segunda vez tuvimos contacto, nos topamos en este programa, en este estudio. La primera vez le fue bien, la segunda vez puede decir que también le fue bien entonces. Vamos a realizar un contrato de compra-venta donde se va a establecer que el precio son 14 millones, que 12 millones ya se pagaron desde el año 2011 a la fecha y que el saldo de precios se pagará en el plazo que ustedes nos indiquen. Van a ser citados por la producción para firmar este contrato y que pueda así inscribirlo en el conservador, vender la propiedad y pagar la diferencia a la señora. Y nosotros con esto cerramos la audiencia.